Buenos días a todas y todos. Bueno, hago este video para poder explicar el tema de pensamiento sistémico y que puedan desarrollar el ejercicio derivado de este y que hace parte de el primer paso, podríamos así decirlo, del brief final, ¿vale? Ustedes tenían que leer unas lecturas o hacer unas lecturas, ver unos videos. La idea es que de esa información, pues en el grupo hayan podido pues repartirse los temas y pues la puedan compartir en términos de cómo se está entendiendo la amor. Denme un segundo para ver cómo pongo esto. Listo. Bueno, entonces empecé. Como les estaba diciendo, vamos a hablar de pensamiento sistémico, pero para empezar a hablar de pensamiento sistémico tenemos que devolvernos un poquito. Para eso, entonces, tenemos que empezar a situarnos en el sistema de la economía circular o entender cómo opera la economía circular, que eso pues es algo que hemos venido viendo en estas últimas semanas y cómo hay un montón de componentes que la hacen posible. Entonces, por ejemplo, vemos em, toda la idea del cradle to cradle, de los principios de la economía circular que están en regenerar los sistemas naturales, mantener los materiales y los productos en circulación y diseñar pues sin generar residuos ni contaminación y pues esto derivado de entender la circularidad como un proceso que ya pasa en la naturaleza y pues que se inserta en los procesos culturales o sociales como pueden ser los procesos económicos o las estructuras económicas. A partir de ahí, en este mapa vemos que de esta economía circular y de estos tres principios, en el momento en el que hablamos de diseñar sin residuo, pues empezamos a hablar del manejo de los residuos y aquí empieza a haber pues como esta transformación de pensamiento de pasar de un sistema extractivo que convierte los recursos vírgenes en productos que luego se convierten en basura a pues manejar estos componentes o estos recursos para que nunca se conviertan en basura, sino que sean percibidos constantemente como recurso aprovechable. Dicho esto, y pues en este manejo del residuo, en este manejo también de la narrativa del residuo, pues empiezan a haber pues estrategias sobre, en este caso, producto o manejo de el residuo cuando se disposición final o procesos de manufactura para recuperar el recurso y pues ahí entran las industrias a participar porque son las industrias las que particularmente tienen un gran impacto en esta economía lineal y en estas transiciones para la economía circular. Y pues una de esas industrias que transita o pretende transitar a la circularidad, pues es nada más ni nada menos que la moda. Entonces esto para que veamos que hay un macro lugar que en este caso podríamos decir que es la economía circular y pues cómo hay unos procesos que o unos subsistemas que hacen parte pues de ese gran lugar o ese gran sistema y pues respecto a lo que veíamos la clase pasada, como también tenemos que empezar a contextualizar esos conceptos que en este caso vamos a empezar a convertir en sistemas. Dicho eso, entonces, hablamos de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, ¿de qué hablamos? O digamos que muchas veces utilizamos el lenguaje sin saber cuáles son las definiciones claras de las palabras que usamos, pero no porque no las entendamos, sino pues porque de pronto no nos hemos puesto la tarea de definirlas. Por eso, entonces, les traigo esta definición que la desarrolla Donella Meadows. Donella Meadows es de estos grandes personajes que espero que alguna vez se acerquen a ella desde sus libros. Pero entonces lo que nos dice Donella Meadows es que un sistema es un set de componentes que están relacionados, esto es lo más importante, que estos componentes se relacionan y en ese relacionamiento trabajan juntos en un ambiente o en un contexto particular para poder lograr
los objetivos de ese propio sistema. Esto que aparentemente es una frase que podríamos decir sencilla, pues la vamos a desglosar para entender cómo es un sistema o qué hace de un sistema un sistema. Para eso entonces, volviendo o desglosando esa frase, pues vemos que un sistema tiene, por un lado, un propósito, una función, es decir, el objetivo que persigue el sistema es lo más importante. Luego, unas interconexiones o unas relaciones de qué? Pues de unos elementos. A partir de ahí, si nosotros lo vemos, casi siempre que ustedes hagan el ejercicio o que piensen, se los propongo ahora, piensen en un sistema, pues es más fácil nombrar los elementos, pero casi siempre nos olvidamos de definir la función o identificar el objetivo por el cual esos objetos, esos elementos están al servicio de. Y pues mucho menos estamos en capacidad de rastrear las interconexiones. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, está el sistema de transporte y cuando hablamos del sistema de transporte tiene un objetivo que es movilizar a la gente de un punto A a un punto B de manera eficiente y pues esta cantidad de gente es pues un número masivo. Eh, a partir de ahí, pues ese es el objeto, el objetivo, el propósito del sistema de transporte, la movilidad de un número masivo de personas para desplazarse de un sitio A a un sitio B de manera eficiente, ¿cierto? Sin embargo, eso no lo tenemos muy claro y lo primero que diríamos es, bueno, los elementos. Cuando hablamos de elementos, hablamos de la infraestructura, entonces las estaciones, los paraderos, la flota de buses. Si estamos hablando de un sistema integrado, entonces serían los buses, en este caso de Bogotá, el SITP y el Transmilenio, pero también los buses zonales y también las rutas circulares. También hablamos, por ejemplo, de la malla vial, también hablamos de las instituciones que hacen parte de, y pues empezamos a ver cómo se interconectan otros elementos, por ejemplo, serían los usuarios, los funcionarios, las personas, pues como para no ponerlos en la misma categoría de elementos, podríamos decir personas, pero pues también hacen parte de ese sistema y pues a partir de ahí tendremos que ver cómo se interrelacionan estos elementos para cumplir con el objetivo que tiene el sistema. Muchas veces, como no se tienen claros los propósitos o los objetivos, pues las interconexiones empiezan a hacerse mucho más débiles. Cuando hablamos entonces de sistema, tenemos que tener en cuenta estos tres factores, pero también entender que el sistema empieza a adquirir experiencia y en esa experiencia se va perfeccionando o va generando, digamos, como unos sesgos que pueden hacer que el sistema colapse mucho más rápido. Entonces son como unos vicios del sistema. Estos sistemas también tienen unos procesos propios que pues se derivan de esa experiencia. Y por último, los procesos y las experiencias complementan con un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del sistema? Esto todo constituye un comportamiento y esto lo vamos a ver más adelante. A partir de ahí, Russell Ackoff, complementando la definición que nos entrega Nela Meadows, nos dice que un sistema, si bien tiene un montón de partes, un sistema no es la suma de sus partes, sino cómo se producen las interacciones entre sus partes. Y eso es lo importante. Cuando nosotros estamos rastreando sistemas, pues no deberíamos empezar por los elementos, que evidentemente son los más difíciles, los más fáciles, perdón, de identificar porque son tangibles, están ahí, sino que deberíamos empezar por el propósito y empezar a ver un zoom de cómo los elementos se relacionan entre sí para cumplir con ese propósito. A partir de ahí, la invitación en términos de sistemas es que estemos pendientes de ese gran panorama en términos de las interacciones de las partes del sistema para entender pues sus objetivos y pues poder descifrar de alguna manera. A partir de ahí tenemos que entender también qué otras características hacen que un sistema sea un sistema. Para definirlo, para terminar de definir el sistema como sistema, tenemos que entender que el sistema siempre tiene que estar en constante dinamismo.
¿Eso que permite? Que esté cambiando constantemente. Un sistema no es estático, siempre está en movimiento. Luego, al ser dinámico y al estar cambiando constantemente, está evolucionando sobre sus procesos y sobre sus propias experiencias y pues empiezan a emerger propiedades que pues hacen de ese sistema un sistema propio. Entonces, podríamos comparar el sistema de transporte de Bogotá con el de cualquier otra ciudad y decir, bueno, pues todos tienen buses, todos tienen calles, todos tienen gente, todos tienen instituciones, pero al evolucionar de una manera particular, pues desde cada lugar hay unas propiedades propias que emergen dentro de ese sistema. Parte de del mapeo de un sistema consiste en entender cuáles son esas propiedades que emergen y hacen particular ese sistema. Por otro lado, tienen que estar conectados, tiene que haber unas conexiones con los actores, los nodos y las partes, que esto hace parte pues de todos los elementos. Esos elementos que les mencionaba antes se componen pues de actores, nodos y partes. Y por último, todos los sistemas tienen que tener un límite. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque dentro de la economía tradicional o entre las narrativas tradicionales, siempre nos dicen que no hay límite y que hay un crecimiento infinito y que hay que ir más allá de los límites. Pero lo que nos dice el pensamiento sistémico y la economía circular es como no, hay unos límites y hay que operar dentro de esos límites. Eso hace pues que nosotros tengamos que pensar o repensar cómo nos adaptamos para pues operar dentro de ese límite. Pensemos, por ejemplo, que el límite del cuerpo humano es la piel, pero no porque eso sea un límite, pues eso nos deja de hacer cosas, sino que de pronto esto nos permite sentir, ¿vale? Entonces es ver cómo nosotros ese límite no lo permitimos, no lo percibimos como una carga, como una pared infranqueable, sino que nos permite ese límite o dentro de esos límites, nosotros cómo nos desarrollamos. A partir de ahí les traigo también otro ejemplo en términos de entender un poco mejor el sistema y es un carro. Hablando de sistema de transporte, cuando habla Akov de esta idea de que un sistema no es la suma de sus partes, sino cómo se relacionan, él siempre trae un ejemplo que es el de un carro. Entonces pensemos en el carro que tiene sillas, llantas, chasis, motor, pero ninguna de sus partes por separado nos va a poder transportar. Sin embargo, cuando éstas se ensamblan y se conectan y se relacionan unas con otras, ya no son cosas por separado, sino que hacen parte de un sistema que permite que pues, nosotros nos podamos movilizar en este medio de transporte. A partir de ahí, pues nuevamente es que no es necesario, no es relevante solamente identificar sus partes, sino cómo se relacionan entre ellas. ¿Será que si yo conecto la silla al motor va a funcionar? Definitivamente no. Tiene que haber un plano o unas interconexiones que hacen que sea posible el objetivo, para que lo tengamos en cuenta. A partir de ahí hay una estructura básica del sistema y está este diagrama de la bañera, que es una de las maneras también como se explica en los sistemas. A partir de ahí, si nosotros nos dicen que la estructura básica depende de que sea dinámico y que esté evolucionando, pues una bañera nos hace la tarea mucho más sencilla. Para que sea dinámico un sistema, pues tiene que haber cosas entrando, cosas en stock y cosas saliendo, que eso hace que esté en constante circulación. Dicho eso, entonces, en esta estructura básica tenemos una bañera donde el límite de la bañera, pues, es el borde, y lo que tenemos que hacer es no permitir que el agua se desborde. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un grifo con agua, tenemos un sifón, y a partir de ahí tenemos que pensar cómo nosotros tenemos que relacionar estos elementos para cumplir, pues, en este caso, el objetivo de que no supere el límite o que no se derrame. Y tenemos varias opciones. Podemos quitar el sifón, tapar, destapar el sifón y esto va a permitir que, si bien yo tengo la llave abierta,
pues nunca se llena. Pero de pronto, si yo quito todo el sifón, pues nunca va a subir el nivel del agua. Puedo entonces tapar el sifón y cerrar la llave. Pero ¿y qué pasa? Está estático. Dejan de haber entradas y salidas. Y una de las condiciones del sistema es que sea dinámico. Por tanto, de ninguna manera yo puedo cerrar la llave. Yo puedo empezar a controlar. Abro un poco más, abro un poco menos, destapo un poquito el sifón, lo destapo un poquito menos, pero veo que el sifón y la llave están interrelacionadas y hace esta relación permite que pues no se me desborde la bañera. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver en los sistemas que vamos a empezar a rastrear. ¿Cómo ponemos o cómo entendemos estas características y estos flujos, es decir, estas dinámicas del sistema para pues poder entender también sus relaciones? Dicho eso, entonces, aquí les traigo unos principios de sistemas que más que pues explicárselos extensamente, se los dejo para que ustedes cuando estén haciendo el ejercicio los puedan revisar, pero pues es un resumen de lo que he venido diciendo hasta ahora. Primero, un sistema es más que la suma de sus partes, lo importante son las relaciones de estas partes para pues poder cumplir con el objetivo. Muchas de las interconexiones en los sistemas operan desde los flujos de información. ¿Cómo se comunican esas partes? Entonces tenemos que ver cómo se comunican y qué están comunicando. De pronto en la bañera lo que fluye o lo que entra y sale es agua, pero de pronto en otros sistemas lo que fluye y pasa dentro del sistema, lo que entra y lo que sale, es información. Tendríamos que empezar a identificar cuáles son las interconexiones en términos de, pues, esa comunicación y esa información. También, nuevamente, lo menos obvio de un sistema aparentemente es su objetivo, pues porque es un intangible, pero eso es lo que condiciona el comportamiento del sistema y pues es la parte más crucial. Luego, pues la estructura del sistema es la fuente del comportamiento. También tenemos que ver cómo está estructurado el sistema. A día de hoy, por ejemplo, en la moda y en casi todas las industrias, son estructuras lineales y jerárquicas. Entonces tendríamos que ver eso, cómo afecta el comportamiento del sistema. Y por último, este comportamiento es un comportamiento que tenemos que rastrear en el largo tiempo. Entonces, un sistema, como adquiere experiencia y procesos y un lenguaje, pues necesita de estar operando un tiempo como para acomodarse. Entonces, pues de pronto el comportamiento del sistema, si el sistema es muy nuevo, pues no lo vamos a poder identificar de entrada, sino pues tenemos que esperar que pase un tiempo. Lo bueno es que la mayoría de los sistemas en los que estamos insertos ya llevan un tiempo operando, entonces ya estamos en capacidad de poder identificar su comportamiento. Con eso claro, o con eso ya nombrado, tenemos que entender, o esta es una parte muy, muy importante, y es que el sistema causa su propio comportamiento. Y pues a partir de ahí nosotros tenemos que ver cómo esa interrelación de los elementos está haciendo que se refuerce un comportamiento. Podríamos ver si es uno bueno o uno malo, pero lo que sí sabemos es que cuando se refuerzan comportamientos, casi siempre terminan siendo malos. En cambio, cuando se rebalancean comportamientos, pues lo que hacemos es decir, uy, de pronto tenemos que abrir un poquito más la llave, uy, de pronto tenemos que mover un poquito el sifón, que es entender esa dinámica, pero no forzar. A partir de ahí, pues una de las preguntas o la pregunta más importante que nos tenemos que hacer para esta clase es cuáles son los comportamientos del sistema moda. Y eso es lo que ustedes van a empezar a rastrear. ¿Por qué? Pues porque lo que nos estamos dando cuenta es que el sistema moda pues está fallando un poco. ¿Por qué? Porque ha reforzado unos comportamientos que han terminado siendo perjudiciales. Y pues lo que tenemos que hacer es cambiarlos para rebalancearlos y pues hacer del sistema un sistema mucho más sano. Con eso dicho, cuando hablamos de sistemas y la idea de entender los sistemas, pues no es solamente para rastrearlos y decir, ah, bueno, ya sé cómo funciona, sino para intervenirlos la mayoría de las veces. En este caso, pues el sistema que ya nos damos cuenta que está ahí como cojeando de una pata es el sistema moda y pues tendríamos que entender cómo lo podemos intervenir.
A partir de ahí, cuando nosotros hablamos de las intervenciones de los sistemas, podemos hablar desde dos lugares de un espectro, donde por un lado podemos intervenir los números, que es lo más sencillo de intervenir. Entonces, vuelvo al ejemplo del sistema de transporte. Cuando hablamos de intervenir el sistema de transporte porque no está siendo eficiente en la movilidad de pasajeros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, mandar más buses en la hora pico. Eso es intervenir un número. Mm, montar más estaciones, más vagones en cada estación. Eso es intervenir un número. Sin embargo, está el otro lado del espectro que es intervenir los paradigmas. Cuando hablamos de los paradigmas es intervenir los modelos o las concepciones aceptadas culturalmente que constituyen pues las maneras como se comporta la gente. A partir de ahí, lo más poderoso para cambiar un sistema no es intervenir los números, la cantidad de buses que voy a mandar en las horas pico, sino intervenir los comportamientos de las personas cuando, por ejemplo, están en una hora pico. ¿Qué podríamos empezar a intervenir en términos de comportamiento? Si yo sé que la hora pico es a las 5, pues el sistema tiene que redistribuirse para que pueda haber como salidas escalonadas, por ejemplo. Entonces ya no todas las oficinas salen a las 5, sino hay unas que salen a las 3, otras a las 3 y media, otras a las 4, otras a las 4 y media, otras a las 5, otras a las 5 y media. Y eso evita que haya pico. A partir de ahí, entendemos que hay un cambio de comportamiento y pues se cambian todas las estructuras y la manera en que nos relacionamos con el sistema, pues cambia. O las maneras en las que se relacionan los elementos del sistema cambian. Y pues en este caso causarían menos estrés. Dicho eso, pues para cambiar un comportamiento hay que cambiar un montón de elementos del sistema y no solo uno. Por eso, pues hablamos de pensamiento sistémico. Esto que les hablaba yo de un espectro, entonces es este gran espectro donde, como les decía, en el lado más bajito o lo que menos va a generar cambio o un cambio a largo plazo, porque nuevamente pensemos que las intervenciones y los sistemas tienen unos comportamientos y unos resultados que se ven en el largo plazo. Cuando hablamos de, por ejemplo, los números, son intervenciones que tienen muy poca palanca de cambio, muy poco momento, hablando desde la física, pero pues que son inmediatos, entonces pueden generar como un alivio, pues momentáneo. A partir de ahí, pues tenemos que pensar que hablamos de cambiar los tamaños, el siguiente sería cambiar los flujos de materiales. em, los materiales, los stocks y los flujos, pensar en demoras del sistema, pensar en los feedbacks negativos o en los feedbacks positivos, eh, que pues son momentos incrementales de la intervención. Y pues por último, o si estos son los 5 primeros, los 6 primeros, que generan muy poco momento de cambio, hay otros que pues van a generar mucho más momento de cambio y van a ser mucho más poderosos en términos de transformación del sistema, donde pues nuevamente el más alto pues llega a ser entender los paradigmas, el poder de ver los paradigmas, y el que le antecede es cambiar esos paradigmas. Em, Otro podría ser cambiar el objetivo del sistema, generar otras estructuras del sistema, cambiar las reglas del sistema, pero pues si ustedes se dan cuenta, estos que hacen parte de los momentos que generan más transformación, pues se tienen que hacer no de a uno, sino pues en simultáneo. Y pues teniendo esto en cuenta, lo que nosotros pretenderíamos o lo que yo quiero que pase en clase es que empecemos a ver cómo nosotros podemos cambiar ciertos comportamientos del sistema moda para pues hacerlo mucho más circular, sostenible, decolonial, mucho más positivo y mucho más regenerativo. A partir de ahí les traigo un ejemplo para que vean cómo nosotros podemos empezar a cambiar o ver que hay cambios que son efectivos. Eh,
A partir de ahí, y era lo que les decía en la clase pasada, este es un ejemplo que nos propone Patagonia. Patagonia empieza a darse cuenta, pues que evidentemente en estas lógicas del fast fashion y del sistema moda que opera sobre las lógicas del consumo, pues lo más natural es que lo que no te sirve lo tires y lo reemplaces. Patagonia, pues desde sus valores y sus pilares de marca, dice, para mí esto no es operativo. Vamos a empezar a transformar la mentalidad de nuestros clientes y vamos a empezar a darle alternativas a la gente para que en lugar de reemplazar la ropa, la repare. Entonces empiezan a hacer talleres de reparación, empiezan a hacer alianzas con otras instituciones que permiten la reparación de las prendas. Entonces, ya sea que ustedes llevaran sus prendas a Patagonia para que se las reparen o para que ustedes mismos los reparen, entonces generan unos tutoriales para que la gente, pues desde sus propias casas pueda reparar o hacer pequeñas reparaciones, pero también para que pueda identificar, pues, hasta dónde pueden reparar y hasta dónde pues de pronto tocaría pasar a una siguiente instancia, donde pues Patagonia también dice, eso que ya no se puede reparar, pues tampoco lo vas a botar, sino que me lo traes y yo lo integro en un proceso circular de recuperación del recurso. Esto entonces hace que cambie la mentalidad de lo que nos sirve lo tiro a lo que nos sirve lo reparo o lo devuelvo, porque lo que no sirve no es que no sirva, sino que de pronto dentro de una fase particular dejó de ser funcional, pero puede ser recurso valioso para otra fase o para otro ciclo. A partir de ahí, entonces, vemos que se cambia la narrativa del reparar y más adelante empieza a haber otras narrativas sobre la reparación. Si bien en un momento se daba esta idea de reparar, pero pues como que fuera invisible, que nadie se diera cuenta que esto estaba reparado, luego empiezan a haber otros movimientos alrededor de la reparación que lo que dicen es, ¿y qué importa? ¿Y qué importa si esto se me rompió? ¿Y qué importa si yo lo tengo que remendar? Y empiezan a haber estos movimientos que se llaman visible mending, que es remiendo visible, y es como en lugar de disimular lo que más se pueda que es una prenda reparada, se hace una oda al hueco y al hueco reparado. Y entonces tenemos esto que vemos aquí, una artista textil que se llama Celia Pim, que ella hace reparación visible y pues lo que dice es, estas son las cicatrices de la ropa. Esto es un objeto que ha sido vivido y ha sido usado intensamente y por eso se ha desgastado, pero eso no significa que ya no sirva. Eso significa que pues se puede reparar y que estas son las cicatrices de guerra de ese uso intenso y pues nuevamente cambia la narrativa y cambia ese, ese paradigma de, bueno, ¿y qué pasa si hay un roto? Pues lo reparo. ¿Y qué pasa si el reparado se ve? Pues lo hago más visible porque es que ahora lo importante es demostrar que yo estoy cuidando y yo estoy reparando. Entonces, esto necesita cambiar no solamente los números, porque pues digamos que aquí ni siquiera se piensa en los números, sino en cambiar las maneras narrativas, es decir, los paradigmas que están insertos dentro de la sociedad de consumo de la ropa. Y pues esto, que es el último momento, pues está soportado en que hay otras estructuras, hay otras políticas, hay otras reglas que pues hacen posible que esto pase. Y pues esto lo podemos hacer. Estoy segura que lo podemos hacer. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con la moda? Pues nuevamente me remito a lo que dice Akov y pues la moda, al ser un sistema, pues es una idea que sobrepasa la sumatoria de sus partes y tenemos que empezar a ver cómo se relaciona. Entonces les traigo este mapa que es muy primigenio sobre el sistema moda, donde pues vemos, por ejemplo, el lugar de la industria que está en el centro. Y esto ya nos dice algo. Si en el sistema moda lo que es nuclear es la industria, pues ya ahí eso nos determina cómo se configura el resto del sistema, ¿no?
Hablamos de unos diseñadores, hablamos de unos lugares de producción, hablamos de unos distribuidores, hablamos de unos retailers, donde todo esto está en función de la industria. Y vemos un segundo momento donde hay financiación, hay gobierno, hay investigación, hay especialistas, hay ONGs, hay toda la parte tecnológica, está todo el lugar del transporte, la distribución, los suppliers, los proveedores, la educación y la investigación, otros clústeres creativos, pero en el sistema MOA aparentemente todo le hace servicio a la industria. Entonces, uno estudia para integrarse a la industria, uno investiga para solucionarle problemas a la industria. El gobierno hace leyes que benefician a la industria. La financiación está ahí para financiar la industria. Entonces, pues tenemos que pensar, ¿y cómo es esta industria? ¿Cómo de pronto tenemos que reestructurar esto y poner en el centro de pronto las personas? Que claro, la industria tiene unas personas, pero ¿cómo está estructurada la industria? Esclavitud, explotación, trabajo infantil, explotación sexual. Eso es poner a las personas en el centro, de pronto no. Cuando hablamos de industria estamos poniendo otros valores o otros sujetos por encima. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo lo reestructuramos. Entonces, este es ver el gran panorama del sistema moda. ¿Qué otras cosas hacen parte de este sistema? ¿Cómo lo podemos empezar a atomizar para pues poder entenderlo y pues en esa atomizada, en ese análisis, poder generar un mapa mucho más completo que nos permita ir punto a punto? Para eso entonces, pues hablar de sistemas y hablar de pensamiento sistémico empieza a ser necesario y empieza a ser operativo para que en esta idea de entender el sistema moda, pues no nos abrumemos ni nos quede grande. Es por eso que entonces, si hablamos de sistemas y hablamos del sistema moda, pues la herramienta que más nos hace servicio es pensar desde el pensamiento sistémico. Cuando hablamos del pensamiento sistémico, uno de los autores que lo propone es Peter Senge, donde lo que nos dice es que tenemos que aproximarnos a los sistemas o a los problemas desde el macro, desde el zoom, eh, donde pues el pensamiento sistémico es un sistema de pensamiento literal que aborda los problemas, pero entendiendo primero los problemas y no pensando primero la solución. A partir de ahí, entiende los sistemas, entiende sus relaciones, entiende dónde están fallando y en ese dónde están fallando, pues puede empezar a ver si ese es un punto de intervención que se puede cambiar, que se puede mejorar y pues que va a generar que el sistema pues se comporte de una mejor manera y pues a partir de ahí también entender, por ejemplo, los objetivos y las interconexiones. Eh, Estas nuevamente son las leyes del pensamiento sistémico que pues nos dicen mucho de cómo históricamente no hemos pensado sistémicamente, sino que hemos pensado de manera aislada. De ahí que, por ejemplo, los problemas de hoy son soluciones del ayer. eh, entonces, soluciones que han sido muy desde la intervención numérica, desde la curita y no desde entender el problema. Eh, Como también tenemos que entender que hay unas conductas que van a empeorar antes de mejorar, que los cambios pequeños suelen producir resultados grandes, pero a largo plazo, entonces que el pensamiento sistémico también opera en los largos plazos, y pues tenemos que ser conscientes de estos, que se pueden alcanzar metas contradictorias aparentemente, entonces de pronto decir que A y B se tienen que alcanzar, pero A y B no son compatibles, pues podría hacernos dudar de las soluciones, pero pues si hay metas que se pueden eh, alcanzar en el sistema así parezcan contradictorias. Entonces, por ejemplo, decrecer, que es una de las metas de la economía circular, con seguir teniendo sostenibilidad económica. Podríamos pensar como no, pero es que si decrezco, pues
va a verse afectado lo económico porque la economía está basada en crecimiento. Entonces, como, claro, pero lo que nos está diciendo es, tengo que crecer, tengo que ser más pequeño, pero en ese hacerse más pequeño, pues también tengo que encontrar unas alternativas para tener una sostenibilidad económica, es decir, pues generar prosperidad y bienestar, más no crecimiento. Eh, y pues acá una de las frases del pensamiento sistémico es dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños, sino pues medio elefante. Entonces, pues, ¿cómo nosotros tenemos que pensar los problemas desde el macro, desde el zoom, y no fraccionarlos? Pues porque esos sistemas o esos problemas, pues no se van a hacer simplemente más pequeños si yo los divido, sino pues que va a ser solamente una parte del sistema y voy a estar dejando de rastrear pues las interconexiones que hacen parte del macro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que abordar el sistema y hacer un zoom in, un zoom out, entender el panorama grande, pero pues abordarlo, sí, paso a paso, pero no ignorando el resto, sino teniendo en cuenta que lo que yo haga en A va a afectar a B y lo que afecta a B va a afectar a C y va a afectar a A porque todo está interconectado. Y entonces tenemos que pensar también desde el pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño se complementa con el pensamiento sistémico. ¿Por qué? Pues particularmente porque estamos desde el diseño. Cuando hablamos del pensamiento de diseño, sumado al pensamiento sistémico, lo que nos dice es que el pensamiento de diseño nos permite generar una conexión con lo humano, entonces estamos hablando desde la empatía, y el pensamiento sistémico lo estamos hablando pues desde un lugar mucho más abstracto y conceptual, que es entender pues las estructuras, dónde están insertas las personas. A partir de ahí, el shift que se da es que ya no podemos ser expertos en la experiencia de usuario solamente en UX, diría el pensamiento de diseño, sino que tenemos que habilitar a las personas, a estos usuarios, a tomar sus propias decisiones. ¿Cómo? Pues planteándoles los problemas completos. A partir de ahí no estamos como obligando a la manada a nada, sino estamos pues mostrando el escenario completo para que la gente decida qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí, dentro del sistema MOA necesitamos construir sistemas que consideren a los actores más allá de la compra. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pensamos en los humanos dentro del sistema MOA como personas, sino compradores. Vemos que eso es una billetera que nos va a traer ganancias. Cuando hablamos desde esta conjunción de pensamiento de diseño con pensamiento sistémico, pues lo que pretendemos es que los sistemas que se diseñen o se intervengan, pues le den otras dimensiones a las personas. Aquí haciendo como un contraste, esto no quiere decir que el pensamiento de diseño sea malo y el pensamiento sistémico es bueno, sino que tienen diferentes aproximaciones y pues que tenemos que pensar en conjunción. Nos dice que el pensamiento de diseño piensa desde las soluciones, que está muy bien, pues porque no nos podemos quedar en los problemas, sino que tenemos que plantear soluciones, pero que primero tenemos que tener un pensamiento sistémico. Entonces, el pensamiento sistémico es un zoom out, el pensamiento de diseño es un zoom in. Cuando hablamos del pensamiento de sistémico, pues pensamos en cómo establecer la ruta de los problemas, entender los problemas a profundidad, para que el pensamiento sistémico proponga unas soluciones basadas en qué, en el sistema. Por un lado, pensamos en el pensamiento de diseño en satisfacer al usuario y por el otro lado, desde el pensamiento de sistemas, pues hablamos en cómo balancear los objetivos, donde no es simplemente tener contento al cliente, sino pues a quienes tenemos que tener contentos, idealmente a todos. ¿Cómo balanceamos esa felicidad dentro del sistema? El pensamiento de diseño toma decisiones, el pensamiento sistémico influencia decisiones. En el sistema, en el pensamiento de diseño hay unos procesos más lineales. Si bien pues hablamos de unas iteraciones, pues hay unos procesos que son mucho más lineales. Y en el pensamiento sistémico hablamos de unos procesos que son rizomáticos, desde los nodos. Y estos nodos se interconectan en diferentes direcciones. Por un lado, el pensamiento de diseño nos ayuda a simplificar los problemas,
el pensamiento sistémico nos ayuda a entender la complejidad de los problemas, pero pues sin que esta complejidad se vuelva atenazante y amenazante, sino para decir, ok, este es todo el macro. Luego, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? A partir de ahí, pues lo que nos permite tanto el pensamiento de diseño como el pensamiento sistémico en una conjunción es reconsiderar las partes del sistema una vez ya las tengamos claras, reimaginar los límites de los sistemas, no para sobrepasarlos, sino para saber cómo operamos dentro de los límites, repensar los objetivos y los propósitos, que pues cuando pensamos y mapeamos los sistemas, tenemos claros cuáles son los objetivos de esos sistemas y cómo desde el pensamiento de diseño los podemos repensar. ¿Para qué? Pues para que no sigan siendo unos objetivos que de pronto no le hagan servicio a las grandes masas de personas, sino que se queden en pequeños grupos que afectan al resto de las personas. Entonces, repensarlos desde la empatía del design thinking. Como hablamos de resiliencia del sistema, pensando en que el que sobrevive no es el más fuerte. Entonces, esto no es de monopolios, de los super winners que nos habla de Business of Fashion, sino del que mejor se adapta a las condiciones, a los límites, a los objetivos y logra redefinir pues también sus relaciones, poner a jugar a sus elementos pues en pro de ese nuevo objetivo. Luego también hablamos de redefinir los horizontes a largo plazo, sabiendo que el pensamiento sistémico nos habla de los largos plazos, es como, pues yo pienso desde ya que va a pasar en 20, 30 años y tenerlo claro, al tiempo que rebalanceo los objetivos en corto plazo y las visiones a largo plazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ya? ¿Qué intervención tengo que hacer ya para generar un cambio, pero que ese cambio también me permita llegar al horizonte a largo plazo? Entonces, es pensar como abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Y pues esto nos permite primero entender el gran panorama por un lado, desde el pensamiento sistémico, problematizarlo y desde el pensamiento de diseño, pues ponernos manos a la obra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo voy a prototipar esas soluciones? ¿Y cómo las voy a poner a prueba? Y pues es básicamente eso lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que rediseñar o lo que tenemos es que rediseñar. ¿Y qué es lo que tenemos que rediseñar? No tenemos que rediseñar el zapato, el jean, eh, la chaqueta. Tenemos que rediseñar las relaciones de esos objetos, las relaciones que nosotros tenemos y las relaciones que tiene el sistema con esos objetos y pues también las otras interconexiones que hacen posibles o no pues nuestras propias relaciones. Y a partir de ahí pues al final lo que estaremos rediseñando son sistemas. Esto pues hace que de pronto la solución no sea, no sé, la chancla botella, sino que sea un servicio, sea un cambio de pensamiento, sea un cambio de comportamiento, sobre todo, que pues cambie las relaciones y las interacciones entre las partes de los sistemas que queremos intervenir. Esto pues nos habla de que tenemos que entender los sistemas y las intervenciones que queremos hacer desde lo cuantitativo, porque es importante entender ciertos números para poder generar impacto también ahí, pero también desde lo cualitativo, porque también tenemos que entender a las personas que hacen parte de esos sistemas. Y pues entender cómo fluye la información de manera cuantitativa y de manera cualitativa, entendiendo los números y la importancia de los números, pero entendiendo también las necesidades y las aspiraciones y los deseos de las personas que hacen que de pronto los números empiecen a fluctuar. Por último, cuando hablamos desde los sistemas, tenemos que pensar que los sistemas son complejos y eso no debe ser una idea que nos asuste, sino que tenemos que entender esas complejidades y ver cómo las abordamos, donde casi siempre la complejidad de los sistemas se tiene que abordar desde la diversidad de las respuestas. No va a ser que yo haga una cosa que solucione todo. Yo necesito ver cuáles son los sets de
propuestas de solución que me permiten abordar esa complejidad y pues a partir de ahí tener respuestas múltiples, porque si no, pues todo se vuelve una misma cosa, todos se replican con todos, todos se imitan con todos y al final el sistema colapsa. Eso era lo que les tenía que decir por hoy, para que pues complementando con lo que ustedes vieron, con las lecturas, también hay unos recursos adicionales disponibles en la sección de semana 4 de clase 4, se llama como Additional Resources for Systems Thinking o algo muy parecido, eh, por si necesitan mucha más información respecto a este tema. Porque lo siguiente que tienen que hacer es desarrollar el taller, que también está en la sección 4. Este taller, pues, es literalmente rastrear y mapear un sistema, un subsistema del sistema MOA, para que ustedes puedan empezar a ver cuáles son las intervenciones que son necesarias. Dicho eso, entonces, los dejo con el taller. Cualquier duda, estoy pendiente de ustedes. Bye.